Buenas tardes amigos, muy buenas de nuevo aquí a Bato Herramienta, a vuestro canal. Y nada, llegó el día. Ya tenemos aquí nuestra cacho de fuente de alimentación que os comenté en el vídeo pasado. Tuvimos la presentación de la cajita, de la batucaja de prueba, pero ya hoy os informé de que teníamos este artículo que nos han regalado, nos han mandado desde la casa Banggood para que os hagan las presentaciones y ya quede a formar parte de nuestro taller. Y nada, ahora en breve vamos a pasar a que veáis directamente todas las cosas que podemos hacer con esta fuente de alimentación, que la verdad que nos va a facilitar mucho el trabajo. Después lo diré de nuevo, que nos disculpen todos los electrónicos, yo no lo soy un simple aficionado, me gusta trastear, mover, entonces para mi taller era muy importante, como me gusta quitar todo tipo de motores, me gusta quitar todo tipo de clemas, contactos, circuitos, pues esto me es muy útil para poder meterle corriente y verificar funcionamientos y demás. Entonces, este equipo en manos de un electrónico puede dar muchísimo más, pero este vídeo va un poco más enfocado a la gente que ve el canal de Bato Herramientas, pero que no tiene excesivos conocimientos como yo del tema de la electrónica. Sin más, pasamos a ver el contenido del vídeo, pero un segundillo. Antes, quiero, como otras veces, ya hace tiempo que no lo hago, recomendar un canal. Aquí tenéis al amigo Carlos Luna, ¿vale? También dejaré el link directo a su canal para que se paséis. Carlos es un crack, torno, resina, madera, la verdad es que toca de todo, hace unos proyectos muy chulos. De las cosas mejores que tiene es que es andaluz como yo, con lo cual para mí también me tira mucho la tierra. Y ya os digo, pasaros por su canal, no se vais a arrepentir, hace cosas muy interesantes. Y yo no dejo de aprender en cada vídeo que sube cositas nuevas. Así que ya sabéis, un compi más, que es muy interesante que se paséis. Y nada, disculpadme por este segundito que os he robado. Vamos directamente a ver el funcionamiento de esta Mini Leaf LW305 hasta 30 voltios, 5 amperios hora. Vamos dentro, vamos. Pues nada, ya tenemos aquí el equipo y vamos a rápidamente a enseñaros cómo funciona o cuáles son sus características principales. Vamos a empezar por la parte trasera para que veáis qué es lo que trae, aparte de su cable de carga, como estamos viendo. Vamos a ponerlo aquí para que veáis mejor. Aquí tenéis su cable de carga donde incorpora la parte de abajo, lo saco para que lo veáis. Aquí incorpora el fusible, ¿vale? Dentro de esta pieza de aquí. Volvemos a enchufarlo. Ahí. Aquí tenemos un selector para trabajar a 220 o 125, según la tensión que tengamos de suministro. Y aquí tenemos una interfaz de comunicación, la 485. Esta es válida para conectar nuestro equipo a el ordenador. Nosotros no vamos a hacer esto básicamente porque no tenemos necesidad, y esto es para fuentes de laboratorio que se pueden enchufar más de una fuente para hacer diferentes tipos de experimentos y demás, pero bueno, no es el caso nuestro, que vamos a tenerla simplemente para uso en el taller. Entonces sería la parte de atrás. Aquí tenemos nuestra placa característica donde nos indica pues un poco lo que son las capacidades de 110, 220 de entrada y 150 vatios el consumo que tiene la fuente. El modelo es el 305E, 30 de los voltios máximos de alcance, 30 voltios y 5 de 5 amperios hora. Es muy pequeñita. Hablamos de que tenemos, no llega a 11, y de profundidad tenemos 24, 11 por 24 y una altura de 17, mal contado, ¿vale? Entonces, vamos a darle conexión. Esto es importante, ahora lo veremos, para regular, ponerlo en el ajuste rápido en la zona central más o menos. Y en este botón de aquí se nos activaría el equipo. Ventaja de esta fuente de alimentación, en consonancia con la que tenemos nosotros diseñada o pensada, es que los rangos son bastante más altos, de 30 voltios y de 5 amperios hora de salida, y que también tenemos la posibilidad de tener preajustadas 4 memorias, ¿vale? Las 4 memorias serían M1, M2, M3 y M4, las cuales se pueden cambiar y ahora veremos cómo se hace, porque yo ya tengo preseleccionada alguna. En la función número 1 tenemos 30 voltios de salida y 5 amperios hora. En la 2 tendríamos 24 voltios, 5 amperios hora. En la 3, 12 voltios, 2 amperios hora. Y en la 4 tendremos 5 voltios, 2 amperios hora.
Esta última sería para trabajar, digamos, con los teléfonos móviles, no directamente, sino para, digamos, darle alimentación a la batería. Si quisiéramos trabajar sin batería porque esté mala y queremos alimentar directamente un equipo, tendríamos que dejarlo más o menos en los 2 amperios hora, pero bajarlo a unos 4,2, ¿vale? Para evitar quemar los circuitos. Entonces, digamos, serían las 4 funciones. ¿Qué pasa si yo quiero variar una de las medidas preseleccionadas? Pues simplemente, por ejemplo, en este caso le doy al M1, empieza a parpadear y yo aquí ya puedo variar todo. Sigue parpadeando. Si yo lo que quiero es un ajuste rápido de 14,50, pues le daríamos aquí. Esta flecha nos movería el campo a 14, por ejemplo, con 55, porque es una cosa que no haga falta. Y aquí bajamos de voltios a amperios, y aquí podemos bajar, como he dicho, hasta 5 modos de tolerancia, pero aquí podemos bajar los amperios lo que queramos. Este sería el ajuste, y podemos ir a una escala bastante exacta. ¿Por qué? Si la dejamos ahora mismo ya quieta, sin darle más, se nos va a grabar esta medición en la memoria 1. Si la vamos a la memoria 2, recordemos 1455, 255, volvemos a la 1 y ya tenemos la 1455, 255. En este caso, la primera, vamos a darle de nuevo para que nos parpadee. Perdón, cambiamos. Le damos aquí. Y vamos a ponerla, por ejemplo, a 2. Porque es lo que queremos tenerlo más o menos regulada. Y vamos arriba y vamos a irnos. Vámonos aquí a 30, vale. La dejamos quieta y ella sola va a dejar de parpadear y se va a quedar fija. Entonces, tendríamos estas 4 medidas preseleccionadas para que por aquí, por el positivo y por el negativo, el equipo empiece a dar corriente. Hace falta darle al botón de ON. En este botón de ON ya la herramienta estaría suministrando los 30 voltios y habría que ver el consumo en amperios que nos da lo que enchufemos, ¿vale? Ahora tenemos unas cuantas cosas para probarle para que la veáis. Ahora vamos a quitar aquí. Más cosas que tiene, aparte de, como ya hemos visto, las 4 memorias muy sencillos de utilizar, el botón on-off, el on-off para que dé las diferentes mediciones de tensión y amperes de salida. Tenemos la tecla Lock. Lock es para que si nos interesa bloquear todo, ¿vale? En esta tecla lo que hacemos es bloquear todas las pantallas y entonces por más que nosotros le demos a la regulación no va a variarnos nada, ¿vale? Digamos, tendríamos bloqueada toda la pantalla. Después tenemos el OCP y tenemos el OBP. En el primero es de sobrecorriente, ¿vale? El OCP sería para controlar y tener controlado y regulado la sobrecorriente, y en el caso del OVP lo que nos haría este botón sería protegernos sobre una sobretensión que pudiera venirnos en la red provocarlo a la máquina derivarlo al útil o al circuito o al motor o a lo que enchufemos que estemos probando, ¿vale? En el caso de que se produzca una sobretensión o una sobrecorriente, la máquina lo que va a hacer es que se va a poner a cero y va a empezar a pitar en continuo. Solo se va a parar si nosotros le damos a OCP o le damos a VP. ¿Cuáles son los rangos de máxima sobrecorriente o sobretensión? Pues los mismos que hemos preestablecido en las diferentes memorias. Serían 24.5, 12.2, 5.2 y en este caso 32. Más o menos para que tengáis en cuenta ese botón. Ya tendríamos el botón de bloqueo, los CP o VP. Después tenemos aquí, esto es para movernos en el panel, esto es para variar de arriba a abajo. Este indicador lo que nos va a facilitar es la indicación del consumo en vatios de lo que estemos enchufados, y después ya tenemos las 3 salidas, positivo, negativo y el GND tierra. Esta clavija central pues simplemente por normativa se incluye, pero tiene poca utilidad, sobre todo en este tipo de equipos que vamos a destinar para laboratorio y para 4 mediciones, pero bueno, se incorpora. Esta antiguamente la veréis en alguna fuente también en color verde, ¿vale? En este caso ahora ya por normativa se incorpora en botón amarillo. Pues nada más, vamos a ver algunas cositas que nos van a facilitar la vida. Por ejemplo, vamos a pasar ahora para que veáis. Tendríamos, por ejemplo, un motorcillo, ¿vale? De una fuente de alimentación. En este caso, 12 voltios. Y también vamos a ver cómo funciona un móvil con batería integrada, ¿vale? No móvil sin batería, que habría que ponerle menos tensión. A este le vamos a poner unos 5 voltios en continua, porque ya os digo
tiene batería y lo vamos a hacer con su cable pero sin transformador, directamente con la tensión. Vale, vamos a enchufar el equipo. Tenemos la escala, vamos a poner por ejemplo la primera medición, 30 voltios, 2 amperios, ¿vale? De salida. Vamos a colocar nosotros también en la escala de voltios vale, aquí nos marca 30. Si nosotros variamos a 31, nuestro tester se pasa a 31. Si lo variamos por ejemplo a 21, nuestro tester se pone también en los mismos 21. Vamos a hacer una medición un poco de 21,5 y nuestro tester se pone en 21,5. ¿Qué pasa? Que nuestra fuente de poder tiene un dígito más y si nosotros pasamos esto a 21,55, vemos que nuestro tester sigue marcando 21,5 porque no le faltaría un punto más. Vale, vamos a probar el motorcillo de 12 voltios. Vamos a ponerle directamente las pinzas. Le hemos quitado las clemitas que tenía porque no hacían bien contacto. Pero para hacer una prueba con las pincitas de caracol nos va, perdón, las pincitas de cocodrilo. El cocodrilo se come al caracol. Vale, tenemos las dos puestas. Vamos a ver si funciona. Simplemente le damos al botón de on-off. Vale, y ya está funcionando nuestro motor 12 voltios y está consumiendo 2,68 vatios. Aquí vemos los amperajes 0,2 y 2,6. Y aquí cortamos la corriente. Pasamos al modo 4, que son 5 amperios hora, que sería la misma tensión que nos da un transformador. Vamos a intentar arrancar el móvil. Ya vuelvo a repetir que el móvil tiene insertada la batería. Si no tuviese la batería, habría que bajarle una escala más o menos de 4,2. Aquí tenemos un cable, ¿vale? Cogida de cargador de móvil, y lo que hemos hecho es la parte del USB, la hemos eliminado. Simplemente el cable en este caso sería el blanco y el azul, son cables de datos que no nos valen para nada a nosotros ahora mismo, y el que sería rojo tirando marroncillo ya con el tiempo y el gris o negro es el que tendríamos que utilizar para nuestro negativo. Entonces aquí colocaríamos nuestro negativo, aquí colocaríamos nuestro positivo. Vamos a ponerlo hacia allá para que las pinzas no se comuniquen. Vamos a ponerle algo. Ahí, no se comunican. Y si nosotros le metemos corriente, obviamente no hace nada porque no lo tenemos conectado. Aquí vamos a ver si se nos enciende el testigo, que sería, y aparte tendrá que empezar a tener consumo. Lo metemos y como veis se enciende la luz de carga, le está metiendo tensión a la batería y al teléfono, y aparte ya nos está midiendo consumo, Entonces esta fuente de alimentación es aquí digamos le daríamos y apagaríamos todo. Esta fuente de alimentación es muy cómoda para el taller porque podemos probar desde teléfonos móviles, motores, circuitos para alimentarlo y ver de qué pueden ser los fallos. Entonces, digamos, sería un poco un hermano mayor con mejores estudios que nuestra fuente de alimentación, que como ya los amigos de Banggood nos mandaron este equipo, pues ya digamos ha quedado un poco relegada simplemente para solo 12 voltios. Bueno, si queréis ver un poco todo lo que es el vídeo de la fabricación y lo que puede hacer esta cajita, pues dejo aquí arriba una etiqueta para que paséis a verla. Y la verdad que para nosotros es muy cómoda. Desde aquí, desde Baturramienta, como siempre digo, y como dije también en el anterior vídeo de Banggood, del soldador, mil disculpas a los electrónicos. Yo no soy electrónico, me gusta hacer proyectos, me gusta hacer cosas, me gusta desmontar cosas, intentar utilizar y reusar todo tipo de materiales que todo el mundo, mucha gente tiraría. Pues yo soy un loco de guardar cosas, guardar circuitos, guardar cables, guardar clemas, todo lo que nos pueda servir para un futuro proyecto,
pues después reutilizarlo en proyectos como el de la caja multiservicios que tenemos aquí y demás. Entonces este equipo nos viene muy bien porque podemos graduar todos los rangos, tenemos nuestra escala ya prefijada y la verdad es que nos da mucha seguridad para trabajar. Pues nada más, si os ha gustado este vídeo, pues simplemente, como siempre os digo, darle like, suscribirse, que es gratis, que no os cuesta un duro, y nada, a mí me ayudáis bastante. Que alguien está interesado en la compra o en ver las características técnicas de la Mini Leaf LW305E o de otros modelos, pues os dejo también en la caja de descripción el enlace a Banggood para que podáis pasar a verlo. Sin más, me despido de todos ustedes y nos vemos la semanita que viene con otro nuevo vídeo. Muchas gracias. Adiós.